Nos vamos a ir a Alemania. Vamos a charlar con nuestra amiga a la que siempre molestamos. Sí, correcto. Para recabar información, porque las noticias que llegan, lo comentábamos ayer, y se generó acá una gran discusión, tremenda discusión. Comentábamos ayer del momento dramático que está atravesando Alemania, a partir de las declaraciones de la propia Angela Merkel. Bueno, estoy en contacto con Florencia Salvadeo, que es periodista cordobesa, que está allí en Alemania y siempre nos asiste. ¿Cómo está, Florencia? Buen día. Hola Lagarto, ¿qué tal? Buen día para todos. Bueno, ansiosos por conocer tu visión de lo que está ocurriendo, porque las noticias que llegan acá son duras. Sí, la verdad es que estamos viviendo un momento complicado. Podemos decir ya que estamos en la cuarta ola. Básicamente hoy, esta mañana en la conferencia de prensa, el ministro de Salud ya lo confirmó. Estamos teniendo cifras muy complicadas. Hay que decir que nosotros tenemos en este momento aproximadamente 500.000 de casos activos de COVID. Es decir, tenemos incluso más casos de cuando empezó la pandemia, lo cual es tremendamente preocupante, no solamente por el caso de infectados, sino en realidad el problema es que estamos teniendo una ocupación crítica de las camas de terapia intensiva. ¿Qué quiere decir? Que no estamos llegando a la capacidad en donde los hospitales no pueden atender más enfermos. Porque no solamente los hospitales no solamente atienden los casos de COVID, claro, tienen a su vez otras emergencias que normalmente suceden en un contexto fuera de la pandemia. Hay que decir igual que este fenómeno está sucediendo no en toda Alemania, sino en los lugares en donde están focalizados los brotes, es decir, en el este y en el sureste, lo que sería Sachsen y Bavaria. Esa es la zona que en este momento está más comprometida. Por ejemplo, yo estoy viviendo en el oeste, nosotros estamos teniendo un brote, sí es verdad, una cantidad de casos elevada, pero no estamos en una situación de emergencia sanitaria como está viviendo la otra zona del país. ¿Qué digo con emergencia sanitaria? Es que, por ejemplo, en Bavaria están derivando pacientes a Italia en algunos casos porque no tiene la capacidad de atender en terapia intensiva algunos casos que no son de COVID, sino que son de emergencias que suceden normalmente, digamos. Florencia, ¿y a qué atribuyen este crecimiento tan exponencial de casos? ¿Se podría atribuir a la falta de vacunación, por ejemplo? Sí, está directamente relacionado con eso. De hecho, las zonas en donde los focos están localizados son las zonas en donde hay una menor tasa de vacunación. Esta mañana el ministro de Salud, ante obviamente la pregunta de los periodistas que le decían cómo puede ser que hayamos llegado a esta situación, qué pasó con los modelos, qué pasó con la prevención, y lo que se habló fue, los modelos estaban determinados en una curva de vacunación que esa curva no sucedió porque desde el verano no hay más vacunaciones. ¿Qué quiere decir? Que la gente que no se está vacunando no es porque no haya una capacidad de vacunación. A ver, Alemania tiene vacunas, Alemania tiene una infraestructura para vacunar. El problema es que la gente no se quiere vacunar. Entonces, ese 30%, nosotros estamos estancados en un aproximadamente, ahora estos últimos días están cambiando las cifras, por eso digo aproximado, pero es un aproximado de un 70% de vacunación con esquema completo. Esto quiere decir que hay casi un 30% de la población que no se está vacunando por decisión propia, digamos. Claro. Nosotros sabemos que existen en otros países otras dificultades, como es el acceso a las dosis, como es el acceso a la infraestructura para vacunar, como es el acceso de la gente que pueda llegar a los centros vacunatorios. Este no está siendo el caso de Alemania. Entonces, en realidad es una decisión personal de una cierta parte de la población que no se está vacunando y es por eso que se están dando estos brotes. Tengamos en cuenta que el COVID es estacional. Nosotros ya estamos en temperaturas muy bajas, el clima ha bajado mucho, la cantidad de gente que se encuentra en espacios cerrados es mucho más grande de lo que sucedía en el verano, por eso también tenemos el pico ahora. Claro. Y en realidad no es Alemania. Tengo que decir que nosotros, toda Europa está viviendo en este momento una situación bastante particular, incluso angustiante en ciertos países. Yo no sé si ustedes están al tanto, pero Austria está entrando en lockdown a partir del lunes y va a ser el primer país de Europa en donde va a ser obligatoria
la vacunación a partir de febrero. Porque justamente Austria tiene el mismo problema. Hay un 66% de vacunación completa. El resto del esquema no se puede completar porque hasta ahora la gente no ha querido vacunarse. Florencia, ¿cómo es el esquema? Buen día. En Alemania, ¿2 dosis o van por la tercera dosis? ¿Y de qué vacuna están aplicando allí? Bueno, el esquema hasta ahora es de 2 dosis. Se está recién en este momento empezando con el boost, que sería la tercera dosis. La tercera dosis tienen prioridad la gente que ha sido vacunada con Janssen, que es Johnson & Johnson, porque es la vacuna que menos, digamos, cobertura tiene. Por ende, tienen prioridad los que han sido vacunados con ese tipo de vacuna. Luego vendrán los demás. La tercera dosis, de hecho, es otro de los problemas, porque lo que está pasando es que obviamente con esta ola, la gente que ya está vacunada ahora está buscando la tercera dosis por todos lados, porque obviamente la gente tiene miedo. O sea, a ver, tengamos en cuenta que la vacunación te protege de no terminar en terapia intensiva. Claro. Pero se pueden dar casos de que te contagies incluso con la vacuna. La mayoría de los casos conocidos hasta acá son casos que en realidad han sido con fiebre, han estado en su casa, pero no han llegado ni siquiera a una internación primaria. Claro. Es decir, ha sido un mínimo. Pero bueno, la gente obviamente entra en un pánico con las últimas noticias. Entonces, también hay un problema de que no está habiendo la disponibilidad, digamos, para dar una tercera vacuna. ¿Y con cuál están vacunando, Florencia? Perdón. Están vacunando de acuerdo a la vacuna que uno ya tuvo previamente. Por ejemplo, en mi caso yo tengo una combinación entre AstraZeneca y Pfizer. La tercera que me tocaría sería Pfizer. Sería BioNTech, en realidad. Claro. Florencia, bueno, yo te agradezco la gentileza porque ayer nosotros acá se armó una discusión muy grande, básicamente protagonizada en un extremo de la discusión por los movimientos antivacunas, es decir, una posición muy absolutamente intransigente frente a una demostración de la realidad, a un hecho concreto de la realidad que acá, por ejemplo, el 78% de las personas internadas son no vacunadas, es decir, los que están en terapias intensivas y con respiración asistida. Es decir, no sé si allá más o menos se da esa proporción. Sí, exacto. De hecho, en la conferencia de prensa de esta mañana lo que se empezó a exigir es que las cifras oficiales se empiecen a contar cuáles son los hospitalizados que no están vacunados y los que están vacunados. Claro. Porque lo que se está hablando es que justamente también los contribuyentes estamos pagando internaciones que en realidad se podrían prevenir. Claro. Entonces también es otro tema que entra porque se ha hablado, por supuesto, de lockdown de vuelta aquí en Alemania. Sí. Y la realidad es que también la mayoría de la gente, hay una opinión, obviamente también están los antivacunas, pero hay una opinión generalizada en un cierto aspecto de decir, ¿por qué la economía se tendría que desacelerar de vuelta cuando recién ahora estamos empezando a ver un poco de reactivación? Cuando en realidad la gente que se vacunó para que justamente pudiéramos hablar de un lockdown, está sufriendo las consecuencias por aquellos que no lo hacen. Exactamente. El problema es que Alemania no es como Austria y acá no va a ser, creo que probable que se pueda llegar a hacer un esquema obligatorio. Lo que sí se está intentando es poner la regla 2G, que 2G significa que tendría que estar o recuperado o vacunado. Eso es lo que se está empezando a utilizar desde ahora para acceder, por ejemplo, a restaurantes, a bares, a espectáculos y a otro tipo de lugares donde haya una congregación de gente, digamos. Bueno, Florencia, te agradezco mucho la gentileza, muy clara y contundente como siempre. Un beso grande y que la pases bien. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Lagarto. Muchísimas gracias a todos ahí en el estudio. Un beso grande a todos los que me están mirando, que yo sé que están mis amigos y mi familia por ahí. Así que un beso enorme a todos ellos. Y bueno, hasta la próxima. Bueno, cuídate. Gracias, muy amable. Chao, hasta luego. Bueno, más contundente que todos estos datos, creo que ya es imposible, ¿no? Pero bueno, le han agregado aquí, por ejemplo, los alemanes, otro tema para la discusión, que es la cuestión económica. Se pelea mucho por la reactivación, gran parte de la reactivación y del movimiento del engranaje se debe a la vacuna. Bueno, ¿y vamos a retroceder?
Es decir, me parece que la cosa pasa por la vacuna. Bueno, pero me van a putear de nuevo. Sí, a vos, a todos. Pero el 30% de la población sin vacunar es muchísimo. Es muy alto. Claro. Acá, por suerte... Acá un poco menos. ¿Qué aducen en la puteada que le hacen a usted? No, mira... Nada que sea... Nada medular, digamos. Una persona que se dedicó a putearme ayer toda la mañana, una sola persona, ¿cómo estará al cohete? Que mandó 75 fotos de distintas cosas que se llaman memes o no sé cómo es. Sí. Memes, no gráficos, digamos. Gráficos, 75, pues lo hemos detectado por el mismo IP. 75 de una sola persona. Hay que estar en... Y además, digo, empecinado. La cuestión esa de antivacuna, digo, es una cuestión individual. Sí. Y la cuestión social... Claro, ¿no? Hay una responsabilidad social. Naciones, ahí está. Un capricho, porque si me dijeran, che, hay datos de que la vacuna es mala, que no es efectiva... Claro, datos científicos, bueno, está bien, ¿no? Tienen razón. Pero está demostrando que la pandemia la maneja la vacuna. Exacto. La controla la vacuna. Podemos decir que ¿querés que lleguemos a este acuerdo? Que la vacuna la inventaron para vender más los laboratorios. Perfecto. Sí. Listo, llegamos a eso. Pero para solucionar el problema tengo que poner la vacuna. Lamentablemente. Bueno.